Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Católica de Colombia y el día de hoy les vamos a explicar un aplicativo que hicimos en el software MATLAB con el fin de verificar el comportamiento de una onda electromagnética dentro de una guía de placas paralelas y rectangulares en este caso. El aplicativo funciona de la siguiente manera. A y B son las dimensiones que se le dan o que debe tener la guía de onda, la que se va a calcular. M y N son los puntos MN de TE. R, V, el espacio en el que se va a propagar la onda electromagnética. F mínimo, F máximo y puntos. Frecuencia máxima, frecuencia mínima, los puntos que quiero que se divida entre la frecuencia máxima y la mínima, la frecuencia de corte, los modos y un botón para calcular y un botón para seleccionar entre placas paralelas y rectangulares. De igual manera vamos a presentar gráficas del diagrama de Brugin, que representa B real y beta real y beta imaginario. Las E son el campo eléctrico, las H el campo electromagnético y X y Y pues hace referencia al eje en el que se va a mover la onda. En este caso de Z, EZ funciona para las placas paralelas y HZ para las guías rectangulares. Bueno, empecemos. En primera medida vamos a hacer un cálculo para placas paralelas. Entonces nos paramos en placas paralelas y vamos a modificar el tamaño de B. Vamos a tener unas placas paralelas de 10 milímetros de ancho con una separación de 6 milímetros entre placa y placa. UR y ER los vamos a tomar como slide, entonces con el valor 1, 1, y la vamos a calcular para el modo 1 entre una frecuencia de 5 GB o 5000 MHz y 50.000. Entonces le damos al botón calcular y en este momento nos entrega el diagrama de Brugin en el eje X el campo eléctrico, en el eje Y el campo magnético. Si nos damos cuenta, en el campo eléctrico en el eje X se tiende a concentrar en el centro, contrario al campo magnético, que tiende a concentrarse hacia los lados y dejar libre el centro. EZ es la curva en el eje Y, es el comportamiento de la oscilación. HY, centro, para este caso, como es de modo 1, es negativo, y X tiene un valor 0. Vamos a hacer ahora con las mismas variables, vamos a hacer el cambio por el segundo modo y le damos calcular. En este momento vemos cómo se divide en dos el EX, se divide en dos llevando dos guías, una en este, otra en este sitio. Como es lo contrario a HY, entonces tiende a concentrarse hacia las esquinas y en el centro nos deja ver el espacio, ahí no va a haber campo magnético. En EZ
tenemos el comportamiento, el desplazamiento de la onda. Como es de modo 2, y centro ahora es 0 y x sigue siendo 0. Nuevamente vamos a cambiar por el tercer modo, le damos calcular y tenemos diagrama de Brullin. EZ tiene 3 modos, o sea, la placa de 10 milímetros, de 6 milímetros por 6 milímetros, ahora se dividió en 3 ondas electromagnéticas. El mismo caso para el campo eléctrico, se concentra en la mitad. Para el campo magnético tiende a irse hacia los lados. EZ, ahora el comportamiento del desplazamiento de la onda, y HY en este momento, como ahora es el tercer modo, se volvió positiva y X centro sigue siendo 0. Así es como funciona para el cálculo de placas paralelas. Ahora, para calcular en guía rectangular, escogemos guía rectangular, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a empezar por cambiar N a 0. Los modos los vamos a dejar en 1. Y vamos a dar calcular. Al realizar el cálculo, entonces tenemos el diagrama de Brullin, X por EY, HX por HY, y el comportamiento de EZ, de HZ, perdón, de EX y de HY. Tenemos aquí en el libro de Posar el modo TE 10, el cual colocamos. Si nos damos cuenta, esta figura viene siendo EX, sí, y la siguiente figura, que es esta, tiene mucho que ver o se parece a esta. Entonces aquí tenemos comprobado que el modo TE10 nos ha salido como está en el libro, 10. Bien, ahora vamos a calcular el modo 11. Entonces colocamos 1 aquí, ya teníamos un 1, estamos en rectangulares y vamos a dar calcular. Al momento de realizar el cálculo, pues vemos el diagrama de Brullin, X, EY, EZ, YX y HY. Nuevamente nos vamos a dirigir al libro y vamos a ver lo siguiente. En el modo TE11, en esta figura tiende a haber en el centro un espacio en blanco. Entonces tiende a haber un espacio en blanco y la siguiente figura tiende a denotar en el libro unos círculos azules que son la concentración del campo.
Entonces, para poderlo ver más detalladamente, vamos a cambiar aquí 120 los puntos, los cuales nos van a hacer como más claro de ver la concentración. Entonces, si miramos aquí hay una concentración de campo, igual acá una concentración de campo hacia los lados, y no hay concentración en lo blanco. Por esta razón, como la onda viaja en esta manera, entonces tenemos una parte negativa, una parte positiva o negativa, aquí lo contrario, y esto hace referencia a la oscilación. En tercer lugar, vamos a variar el 1 por el modo T2-1 y vamos a realizar el cálculo. Cerramos. Entonces se ha movido nuestro diagrama de Boolean. X, Y ha cambiado, X, H, Y ha cambiado y Z ha cambiado. Se mantienen X y HY. Y vamos a mirar el modo TE21, donde tenemos dos puntos donde no hay concentración y un punto donde no hay concentración y aquí sí la hay, y el siguiente no la debe haber, y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo. Aquí, como se puede apreciar, hay concentración, aquí no hay concentración de campo, aquí sí, y este hace referencia a esta parte donde hay dos espacios en blanco y unas concentraciones a la parte de arriba. Entonces, de igual manera, dos espacios en blanco y concentraciones de campo en la parte de arriba y abajo. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco el código. Se trabajó en MATLAB en forma de una aplicación. Lo que hicimos fue hacer un switch, un case, donde colocamos placas paralelas, que fue el primer cálculo que hicimos, las variables con las fórmulas que se requieren para esto y la impresión de los dibujos o las figuras, y un segundo caso de rectangulares, donde de igual manera se toman los datos y se anotan las ecuaciones para luego hacer las gráficas. Por el momento no es más. Muchas gracias por su atención.